Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano y hermana. Y dígale, déselo más fuerte, hermano, como que si trajera ganas. Amén. Mire, hermano, un aplauso como que si anduviera en la petatera, hermano. ¿Cuántos han ido a la petatera, hermano? ¿Sí ha ido a la petatera? No. O a la feria de todos los santos. ¿Cómo andan en la petatera? ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Iba a decir, no, pues allá andaba bien drogado. Mire, hermano, ¿sabe cuál es la mejor droga? La verdad, hermano. La mejor droga para el cerebro, dígale al que está a su lado, hermano, es la verdad. Y así, hermano, entre comillas, dígale, y aquí le vamos a decir, dígale al que está a su lado, aquí le vamos a decir la puritita neta. Amén. La pura verdad, hermano. Abra ahí su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, hermano. Estamos hablando acerca de la fe, hermano. Así es el tema, caminando por fe. Capítulo 11, versículo 1 de los Hebreos. Es pues la fe, dice la palabra del Señor, hermano. Se lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Póngame la Nueva Versión Internacional, ¿no? Y en toda la prédica me pone esa, la Nueva Versión Internacional. Vamos a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, hermano. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza ¿de qué, hermano? De lo que no vemos. Ayúdeme a hacer una oración, hermano y hermana, en sus propias palabras. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos das la gracia, la bendición, Señor, pero también la oportunidad, Padre, de estar en este lugar. Gracias porque podemos adorarte, glorificarte, Padre, bendecirte de una manera libre. Te damos gracias, Padre, porque no estamos padeciendo persecuciones en esta ciudad. Y tú eres, Padre, quien está llevando a cabo, Señor, este ministerio. Queremos poner en tus manos el mensaje de tu palabra para que nos edifiques y nos ministres en el nombre poderoso de Cristo. Su pueblo dice, amén, hermano. Tome asiento. Caminando por fe, hermano. Y hoy vamos a hablar acerca de los objetos de la fe, hermano. Amén. Le decía el servicio pasado, ¿verdad? Que encontramos mucho en el Nuevo Testamento acerca de la fe, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos una escritura ahí en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo dice, pero por fe andamos, ¿verdad? Y no por vista. Dígale al que está a su lado, por fe andamos y no por vista, ¿verdad? O sea que no confiamos en lo que vemos. Dígale al que está a su lado, no confiamos en lo que vemos, hermano, ¿verdad? Pero confiamos en qué, hermano, en lo que no vemos. Dígale al que está a su lado, yo sé que ahorita no tienes dinero para la renta, ¿verdad? Porque si tuviera dinero para la renta, ¿cómo andara? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está confiando en lo que ve. Como ya tiene ahí el dinero, hermano, ¿verdad que sí? Ya tiene ahí llegó el recibo de la luz, el recibo del agua, y tiene usted el dinero, ¿y qué pasa? Anda, hasta saluda cuando llega, hermano, Dios lo bendiga. ¿Sí o no? ¿Por qué?
Porque está confiando en el puño de billetes que tiene ahí guardados, ¿sí o no? Pero cuando viene la renta, el recibo de la luz, el agua, ¿qué más? Teléfono, ya es fin de semana, quiere ir a comer a la plaza, no quiere humillarse a comer frijoles en su casa, quiere ir a la comida china, ¿verdad? ¿Sí o no? Y no tiene el dinero, ¿cómo anda? Y a veces renegando, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces Pablo dice, por fe andamos y no por vista, o sea, no confiamos en lo que tenemos, más bien no tenemos, pero confiamos, ¿verdad? Que el tesoro del cielo, hermano, nos va a mandar un cheque. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Ve? Y luego encontramos, hermano, por ejemplo, una escritura, hermano, donde Jesús dice, hermano, Jesús dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué más? Y el monte se movería, hermano. ¿Verdad? ¿Usted alguna vez ha visto que alguien mueva un monte? ¿Sí o no? ¿Eso no es fantástico, hermano? ¿O sí? Yo sí he visto, hermano, muchas veces que muevan montes. Mire, aquí en la carretera Manzanillo-Colima están moviendo un monte. ¿Sí o no? Partieron el monte, hermano, mire, lo partieron a la mitad. Y luego salió ahí de colores y ¡ay, Colima! Una de las maravillas. Pues nomás se minó el agua, hermano, al monte y cambió de color. Nomás porque se minó el agua y ya. ¿Verdad? Pero no es algo extraordinario, ¿o sí? Un día, hermano, le llevaron a los discípulos, hermano, un endemoniado para que le sacara el demonio, hermano. ¿Verdad? Y el padre de familia, hermano, llegó bien agüitado con el Señor y dijo, Señor, mi hijo padece porque tiene un demonio que se llega y se le mete, ¿verdad? Y lo empieza a sacudir, ¿sí o no? Y a veces lo avienta en el agua y a veces lo avienta en el fuego, y lo traje a tus discípulos para que lo echasen fuera y no pudieron. Tú puedes. Fíjese que a veces el discípulo quema al maestro, ¿ah? ¿Sí o no? A veces dicen, no, todos los cristianos son así. No, o sea, ese cristiano es así, no todos. Pero a veces lo queman a uno, ¿sí o no? ¿Ah? Y Jesús les dijo, no sean incrédulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? La incredulidad, ¿verdad? Porque no creían, hermano. Y vamos a encontrar, hermano, pasajes acerca de la fe, muchos, pero hay un objeto, hermano, que nuestra fe tiene, hermano, ¿verdad? Y el objeto de la fe no son las sanidades, no son los milagros, porque mire, en este ministerio, hermano, en este ministerio Dios ha hecho muchos milagros, hermano, muchos milagros. Porque en este ministerio, hermano, Dios ha sanado y Dios ha levantado gente desahuciada por la psicología, hermano. Yo soy uno de esos, hermano. Mire, cuando yo tenía como 6 años, me llevaron al catecismo para hacer la primera comunión. Antes así se usaba, hermano. En cuanto entrabas a primero de primaria, todavía no sabía leer y te mandaban al catecismo, hermano. Y una vez, hermano, hicimos ahí un pleito, pasó algo, y el sacerdote, hermano, nos corrió a mí y a otro amigo. Pero el sacerdote volteó, hermano, y me dijo a mí, me dijo, mira, vete de aquí, no te quiero volver a ver, porque tú no sirves para ser cristiano. Así me dijo, hermano. Imagínese, a los 7 años, un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué era un sacerdote para nosotros? Es una autoridad, hermano, espiritual, ¿no? ¿O qué es un sacerdote?
Es una autoridad espiritual, hermano. La Iglesia Católica es una autoridad. O sea, hasta uno, hermano, vi un sacerdote y el otro día me encontré uno ahí en el banco. Y había una fila como de 30 y pásele. Yo dije, este va a ser un artista. Y le pregunté a un hermano, ¿quién es? A uno de la fila, perdón, ¿quién es? Y dice, es el sacerdote. Ah, no, pásele. ¿Ya? Y entonces la autoridad así, hermano, me dijo, cuando estaba en la secundaria, hermano, la psicóloga. Una vez, hermano, me llamaron allá a la oficina y la psicóloga me dijo estas palabras, hermano. Me dijo, mira, Ismael, tú nunca vas a poder formar una familia porque eres un animal. Y un animal como tú es imposible que pueda formar una familia. Así, hermano, y a mí se me olvidó, hermano, se me olvidó. Y ya luego un día, hermano, hace unos años atrás, hace unos 9 años atrás, agarré un libro de Nicky Cruz, hermano, y lo estaba leyendo. Y ándele que llegó una parte, hermano, donde dice que el juez, estaba él ahí, hermano, en la cárcel, y el juez le dijo lo mismo, hermano, le dijo, tú eres un animal, tú nunca vas a poder formar una familia. Y me acordé, hermano, a mí ya se me había olvidado. Yo luchando, hermano, contra la carne y luchando. Y que me acuerdo, dije, pues por eso me comporto como un animal. Estábamos desahuciados, hermano, por la psicología, ¿verdad? Por la religión. Y Dios hace milagros. Y ha hecho milagros de sanidades. Mire, aquí el Señor sanó a alguien de cáncer. Y luego a otro que se acuerdan que le iban a operar la cabeza a uno, hermano. ¿Sí se acuerda el hermano? Que le iban a operar la cabeza y oramos por él y Dios lo sanó. Cuando llegó, hermano, antes de meterle cuchillo, el neurólogo dijo, ¿saben qué? Hay que tomarle otra tomo para ver cómo está el rollo. Y ándele que cuando le tomaron no tenía nada, hermano. Dios lo sanó. Pero ¿cuánta gente Dios ha sanado? Y se ha perdido, hermano. ¿Por qué no está, hermano, toda la gente que Dios sanó? Por ejemplo, allá en Guadalajara había una mujer que no podía tener hijos, hermano. Y un día el pastor predicó, hermano, y el pastor dijo, a mí Dios me dio una promesa que no iba a haber mujeres estériles en mi iglesia. Ya Dios lo había prometido en su palabra, no dice ahí su palabra, hermano, que no habrá mujer estéril en Israel, ¿verdad? Y la hermana creyó y quedó embarazada, hermano. Y cuando la metieron al hospital, que ya iba a dar a luz, hermano, el director paró el hospital porque estaba pasando un milagro. ¿Sí se acuerdan qué pasó con esa hermana? Que no tenía matriz o que tenía la matriz volteada, ¿no? Mira, hermano, esa mujer tenía la matriz de cabeza, hermano. Y el bebé, ¿dónde creció? Ahí mismo en la matriz o a un lado afuera, ya no me acuerdo bien. Pero algo pasó y mire, hermano, el director del hospital paró el hospital y piso por piso empezó a llamar a todos los doctores. Miren, es imposible que esta mujer vaya a dar a luz, no se puede, o sea, científicamente, físicamente, biológicamente no se puede. Ella no puede tener este bebé. ¿Cuál era la razón? Que era de la congregación de Dios, hermano. Y tuvo 2 hijos. ¿Y dónde está? Fíjese, se fue al mundo y se divorció. Porque tenemos el objeto de la fe torcido, hermano. ¿Sí? Porque venimos a dar, hermano, traiga sus diezmos al alfolí y Dios le va a dar más. Dios le va a bendecir 100 veces más. Y usted viene y trae, ¿y dónde están los 100 veces más, hermano? ¿Dónde están? Porque el objeto de la fe lo tenemos torcido. Porque venimos a dar para que Dios nos dé, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí viene a dar para que Dios le dé? Va a decir, pues todo el tiempo me han dicho eso. Pues sí, todo el tiempo nos han dicho eso.
Ahí le va, hermano. El objeto de la fe muchas veces lo tenemos torcido. Y el objeto de la fe son dos cosas, hermano. Dígale al que está a su lado, Dios y Jesucristo. Esos son los objetos de la fe, hermano. Dígale al que está a su lado, todo lo demás es añadidura, hermano. Juan capítulo 14, verso 1, hermano. Evangelio de Juan, me lo pone en la Nueva Versión Internacional. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Dígale al que está a su lado, hermano, los objetos de la fe son, número 1, Dios, hermano. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice, hermano? Dice, no se angustien. ¿Confíen en quién? En Dios. Y luego dice, ¿y qué más? Y confíen también en mí. ¿Cuál es el objeto de la fe, hermano, según su palabra? Creer en Dios. ¿Y qué más? Y creer en Jesús. Dígale al que está a su lado, hermano, creer en Dios y creer en Jesucristo, hermano. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 29 de Juan también. 6:29, hermano. Fíjese, ahí le va, hermano. Ponga mucha atención. Si usted, hermano, no sabe qué quiere, ¿verdad? Porque le he dicho, ore a Dios para que Dios le diga. El año pasado los pusimos a orar para que en enero nos dijeran qué quería, ¿verdad? Sí. ¿Y ya sabe alguien qué quiere Dios para su vida o no, hermano? ¿Sí? ¿Y por qué no vino acá con mi esposa a decirle? Si se acuerda, ¿no? Que le dije, hermano, ore, tiene de aquí al 31 de diciembre del 2025 para que Dios le diga y Dios le revele qué quiere que haga, ¿verdad? Y parece que a nadie le habló Dios, Ahorita vamos a ver por qué a veces no hay resultado, porque este tema tiene que ver con eso, fíjese bien, ¿verdad? Entonces, si no le ha hablado Dios, ahí le va a hablar, mire, esto es lo que Dios quiere que hagan. Mire, voltee con el que esté a su lado y dígale, esto es lo que Dios quiere que hagas. Dígale, hermano, esto es lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué quiere, hermano? Que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Dígale, hermano, que creas en Jesús. Y nos va a decir, no, pastor, eso yo ya lo sé, yo ya tengo 25 años en el Evangelio, a mí no me predique eso. Ahorita va a ver por qué es necesario, hermano. Lo primero es porque la fe la tenemos, hermano, mal enfocada, ¿sí? Tenemos fe en las cosas que Dios hace. Tenemos fe en lo que Dios nos puede dar, ¿sí o no? Tenemos fe en lo que podemos o lo que queremos recibir. Y decimos, Marcos 11:24, todo lo que pidas al Padre en oración, creer lo que lo vas a recibir. Y sí. Pero la fe tiene que estar enfocada, hermano. ¿No? Porque Jesús dijo, pides en mi nombre. Y en el nombre de Jesús, hermano, todo es posible. Fíjese, hermano, que Hechos 20:21. Fíjese, hermano, que el objeto de la fe, hermano, no se puede cambiar. Hace rato escuchaba, hermano, un predicador, una predicación. Escuchaba un video donde el pastor decía que no tenemos que hacer de Dios nuestra prioridad,
o más bien, no hagas a Dios solamente tu prioridad, haz a Dios tu pasión. ¿Sí oíste esa parte o no? Dice, no hagas a Dios tu prioridad, haz a Dios tu pasión. Porque si solamente haces a Dios tu prioridad, ¿qué va a suceder? Va a ser nada más parte de una lista de cosas que tienes que cumplir. Te levantas en la mañana y Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, y ya cumplí. O sea, primero Dios, primero Dios, ya cumplí. ¿Verdad? Entonces dice, no hagas solamente tu prioridad, porque lo vas a meter en una lista de cosas que hacer y solamente va a ser parte de una lista de cosas que cumplir. Dice, haz a Dios o haz de Dios, dígale al que está a su lado, tu pasión. Amén. Los judíos, le dije, Hechos 20:21, a los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse. ¿Ante quién, hermano? ¿Ante quién? Ante Dios. Y a creer en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los objetos de la fe solamente son ellos dos. Ahora, el arrepentimiento, hermano, es el elemento esencial del evangelio, hermano. O sea, todos los evangélicos, toda la gente, ¿qué es un evangélico, hermano? Alguien que cree en los evangelios, ¿verdad? Alguien que cree en los evangelios, ese es un evangélico, el que cree en los evangelios. Entonces, el arrepentimiento es el elemento esencial del evangelio, ¿verdad? Y la obra de Dios es creer en Cristo, hermano. Esa es la obra de Dios. Mire, ahí le va, hermano, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermano? Cuando tenemos la fe mal enfocada, no que esté mal o que esté torcida, la palabra torcida a lo mejor está mal dicha, pero cuando tenemos la fe mal enfocada, hermano. Oramos, hermano, a veces por un enfermo, hermano. ¿Y qué pasa con ese enfermo? ¿Cuántos han orado por un enfermo, hermano? ¿Y dónde está el enfermo? ¿Dónde está el enfermo? Falleció. Mire, hermano, yo sí hubo un tiempo en que yo dejé de orar por la gente, hermano. Porque una vez, hermano, platiqué con un hermano. Esto me pasó en la ciudad de San Luis y luego en la ciudad de Guadalajara. Y que estaba yo platicando con un hermano y me dice, oye, brother, te voy a prestar un cassette para que lo oigas. Y ya me prestó el cassette, hermano. Ya no me acuerdo de la predicación, pero al último hubo una profecía. Y le profetizaron a un joven de 15 años y le dijeron, Dios te está llamando, tú vas a ser un pastor y tú vas a ser enviado a la ciudad. Le dio la ciudad, hermano, y todo. Y ya cuando le entregué el cassette le dije, ¿y quién es ese muchacho? Soy yo. Pero ya tenía 50 años, hermano. Y ya me dice, ¿crees que Dios lo puede hacer? Brother, la Biblia dice que el llamado de Dios y los dones, ¿qué son? Irrevocables, hermano. Eso nunca se quita. O sea, el pastorado, mire, hay pastores, hermano, que han caído en adulterio y todo eso, pero, hermano, siguen siendo pastores. Es una investidura, es un llamado, hermano, que no se quita. El sacerdocio, ¿para cuándo es? Es para siempre, hermano. El sacerdocio es para siempre, ¿verdad? A lo mejor cayó, a lo mejor ya no está trabajando, a lo mejor la institución ya no lo deja trabajar, X, Y, Z, pero el llamado de Dios sobre su vida no se quita, hermano. Ahí está. Entonces me dice, ¿qué tengo que hacer? Quédate en la casa de rehabilitación, voy a orar por ti, quédate en el cantón y ponte al servicio y Dios te va a enviar. A la semana se fue de la casa de rehabilitación, a los 15 días lo mataron, hermano. ¿Verdad? Así pasó con dos allá. Luego llegué a Guadalajara un día, hermano, una persona, estábamos ahí platicando con una persona, nos llevaron un interno. El interno se empezó a deliriar porque la persona lo llevó y tenía problemas psiquiátricos, tenía esquizofrenia. La hermana no dijo y no dejó medicamento, hermano.
Y nosotros pensábamos que andaba deliriado. Y ya cuando no aguantábamos, ¿te acuerdas de ese muchacho? Le hablé a la muchacha, era la pareja de él. Oye, fíjate que ocupo que vengas por él porque ya se endelirió y se me hace que ya se nos quedó loco. Ay, es que es paciente psiquiátrico. No, hombre, hermano, me dieron ganas de... Estábamos por teléfono y es paciente psiquiátrico. Y dice... Y en el traslado a otro lado, porque lo llevamos a otro lado, ella me estuvo platicando. Yo no me acuerdo, hermano, yo de eso sí no me acuerdo. Pero ella me platicó, hermano, que su hermano de ella había estado internado y en la casa conmigo. Y yo le dije, oh, ¿y cómo está tu hermano? No, pues falleció. ¿Cómo? Sí, estuvo en la casa, dice que tú platicaste con él, que no se fuera. Y que tú le dijiste que si se iba, el diablo lo iba a matar. Y dice que oraste por él, ¿verdad? Para que no se fuera, pero que él de todos modos se quiso ir. Se fue, hermano, duró una semana bien, empezó a tomar. En una semana se fue al hospital enfermo y en el hospital le dijeron, ¿sabe qué? Lléveselo a su casa para que muera tranquilo. Y dice la hermana que cuando iban en el traslado del hospital a su casa, le dijo, hermana, yo ya me voy a morir. El hermano Ismael me dijo que si me salía el diablo me iba a matar y mira, ya pasó. Yo ya me voy a morir, ¿verdad? Pero tú sigue en el camino de Dios. Dice, llegamos a mi casa y a la media hora se murió. Entonces yo me traumé, hermano, y dije, no, yo no voy a orar por nadie, porque si oro por alguien, la va a bailar, hermano. Y ya oramos luego ya los hermanos, oiga, venga a orar por ellos, porque cuando usted ora se quedan, como que ya se quitó eso, Así, hermano. Pero la fe, ¿dónde debe de estar? Debe de estar enfocada. Entonces, Moisés, hermano, Moisés habló acerca de la fe, ¿verdad? La fe en el Antiguo Testamento, hermano, sí se menciona, pero de una manera un poquito más oculta, porque Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Pero no se habla de la fe de Abraham en todo el Antiguo Testamento, hermano, sino que en el Nuevo Testamento dice, Abraham puso su confianza en Dios y por eso fue justificado, dice la Biblia, hermano, ¿sí? Pero Moisés, hermano, hay un ejemplo donde Moisés, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 15, o en el libro ese que se le atribuye a Moisés, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, hermano. Fíjese lo que dice ahí. Cuando esté ahí me dice con un amén. Fíjese lo que dice, nueva versión internacional. Fíjese lo que dice, hermano. Esa es una promesa. El Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Otra vez, hermano, otra vez. Fíjese lo que dijo Moisés. Estas son palabras de Moisés. El Señor tu Dios hará surgir para ti, en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. O sea, Dios va a levantar de entre las tribus de tus hermanos, de entre las tribus de Israel, dijo, Dios va a levantar de entre las tribus de Israel otro profeta como yo. Eso fue lo que dijo Moisés. Y dice, a él sí lo escucharás. Mire, la Reina Valera dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿De qué está hablando ahí Moisés? Está hablando de la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Ahí Moisés, hermano, está dando la profecía y está hablando que el Cristo, hermano, iba a ser levantado de entre el pueblo de Israel y a él es al que tendréis que escuchar, hermano. Fíjese, Entonces, ahí está la fe, hermano, o la confianza, porque si digo fe, luego ya los
los hermanos que se judaizaron van a decir, no existe la fe. Bueno, la confianza, pues. Van a decir, emuná. Como el otro día que me mandó uno ahí, hermano, empezó a mandarme mensajes retóricos, preguntas, y le puse ahí el diccionario que tengo un diccionario, hermano, y comparte la información y le comparte. Ya ni les explico yo, le digo, mira, y me puso, omen. Y yo le dije, pon una, ¿verdad? Mi esposa me regañó, no te pongas a alegar con ellos, pon una imagen para saber con quién estoy hablando. Porque ponen, hermano, tiran la piedra y esconden la mano. Le puse, tienes un espíritu de ocultismo tú, porque oculta su identidad. ¿Y qué cree, hermano? Me bloqueó. Entonces ahí está la confianza. Dice, Dios te va a levantar un profeta como yo. Porque acuérdese que Moisés era una tipología del Mesías, porque Moisés liberó, hermano, sacó al pueblo de Egipto, era un Mesías, hermano, por decirlo así. Entonces dice, en los tiempos que vienen va a haber un profeta como yo, que va a salir de en medio, ¿de dónde? De tu pueblo, de tu mismo pueblo, de entre las tribus de tus hermanos. Entonces después, hermano, en Juan capítulo 5, versículo 46, fíjese lo que dice Jesús, hermano. Juan capítulo 5, versículo 46, hermano. Jesús está ahí hablando con la gente que no creía, hermano. Juan capítulo 5, versículo 46. Fíjese lo que dice, hermano. Dice, mire, lo vamos a leer desde el verso 39. Fíjese lo que dice desde el verso 39. Escudriñar las escrituras. Vámonos al 30 mejor, hermano. Fíjese lo que dice Jesús. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio del que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. O sea, les está diciendo, no creen en mí, o en Jesús, ¿verdad? Dice, no creen en aquel que Él envió, ¿verdad? En el Cristo, el ungido, el Salvador, el Cordero. Verso 39, ahí le va, mire. Escuche bien esto, hermano, y ponga mucha atención por lo que le dije de Moisés. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Que leían pero no creían lo que leían. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Otra vez, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Qué les dijo? Que las Escrituras hablaban de Él. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras,
Pero las escrituras hablan de mí, es lo que les está diciendo. El que sigue, sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. No acepto que la gente me dé gloria. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniere en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés. Fíjese bien. En quien tienen puesta su esperanza. ¿En quién confiaban ellos? En Moisés. ¿Cómo confiaban en Moisés? En las escrituras, en la ley, la Torá. Tenían su confianza en la ley para ser salvados por vida eterna, y la ley la escribió Moisés. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible? Dice, yo no los voy a acusar. ¿Quién los va a acusar? Las mismas escrituras. La misma palabra es la que los va a acusar. ¿Por qué? Porque en ella tienen su confianza. ¿En la palabra de quién? De Moisés. Por eso les dicen Moisés. Y luego el que sigue, si creyeran a Moisés, ¿qué dice, hermano? Me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Por eso lo acabamos de leer. ¿Qué leímos? Que Moisés dijo que de en medio del pueblo se iba a levantar un profeta como Moisés, Jesús, y a él oirán. Jesús hacía todas las señales y prodigios que hacía ¿quién? Que había hecho Moisés. Los profetas hacían todas las señales y los prodigios que hizo ¿quién? Que hizo Moisés. Los apóstoles hacían todas las señales y prodigios que hizo ¿quién? Que hizo Moisés. La iglesia hace todas las señales y aunque se haya quebrado eso, porque la iglesia debe de hacer todas las señales y los prodigios que hizo Moisés, porque los dones se nos dieron a nosotros, porque nosotros somos la antorcha, hermano, nosotros somos la luz, nosotros somos la voz del que clama en el desierto. Haga de cuenta que nosotros somos otro Juan el Bautista, que debemos de estar anunciando el camino del Señor, la segunda venida de Cristo, hermano. ¿Sí o no? Yo, mire, hermano, como le dije la semana pasada, tiembla y yo me gozo, hermano. Hasta mi esposa me dice, no manches, imagínese, hermano, temblando y yo, que se caiga todo, hermano. Es que, hermano, ¿quieres andar? ¿Cuántos quieren irse ya con Cristo, hermano? Pero no te quieres morir. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Verdad que no se puede? Dice, es lo mismo, hermano, dice, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. El verso que sigue, ya es el último, el 47. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? O sea, si ya Moisés les dijo que Dios iba a levantar un profeta como él, y ese soy yo, porque Juan el Bautista no había hecho los milagros que Jesús había hecho, hermano, y los discípulos no los estaban haciendo tampoco. Los discípulos empezaron a hacer milagros hasta que el Espíritu Santo vino a reposar sobre la vida de ellos. Era el único. Según los historiadores, en el tiempo de Jesús había 24 personas que decían ser el Mesías, aparte de Jesús. Imagínense 24 hombres diciendo yo soy el Mesías, pero ninguno de los 24 hacía los prodigios y milagros que estaba haciendo Jesús. Por eso es que Nicodemo, cuando fue de noche, le dijo, Señor, sabemos que tú provienes de Dios, porque hay otros 24 que dicen ser el Mesías, pero ninguno hace las señales y los prodigios que haces tú. ¿Y quién era Nicodemo?
Era un principal de la sinagoga, era uno de estos. O sea, sabía, hermano, Nicodemo. Sabía Nicodemo, hermano. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano? ¿Qué pasó ahí? Que fíjese lo que dice ahí, hermano. Si creyeran en Moisés, creyeran en mí, porque de mí escribió Moisés. Mire, vaya al capítulo, ahí mismo en el capítulo 4 estamos, no, estamos ahí mismo en el capítulo 6, vaya al versículo 14. Capítulo 6, verso 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5, a ver, fíjese bien, ahí está hablando de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Verso 14: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es ¿quién? El profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta, hermano? ¿Cuál profeta? El que había dicho Moisés. Mire, hermano, en el capítulo 1, verso 21 de Juan, le estoy dando referencias, hermano. Capítulo 1, versículo 21 de ahí mismo del Evangelio de Juan, hermano. ¿Quién eres entonces? Hicieron la pregunta, le preguntaron. Fíjese bien, hermano, ¿quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy, dijo. No soy Elías. ¿Eres el profeta? ¿Qué dijo? No lo soy. Porque la gente se preguntaba acerca del profeta, porque la gente conocía que había de venir un profeta. ¿Sí o no? ¿O no, hermano? Leímos, ahí Moisés había dicho: va a venir un profeta. Y acuérdense que en muchas ocasiones Jesús le dijo a la gente: no digan quién soy, nada, porque no quería, hermano, que se extendiera la fama para poder entrar a la ciudad. Porque si se extendía su fama, cuando Jesús llegaba, hermano, la ciudad salía a recibirlo, y él no quería que la gente saliera, él quería más bien entrar a la ciudad, hermano. Y fíjese lo que dice, hay otras referencias también, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 19, hermano. Capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice ahí, hermanos? La mujer dijo: Señor, me doy cuenta ¿de qué? De que tú eres profeta. ¿Cómo la ve? Y luego, ¿y por qué? ¿Y por qué la Biblia dice que Juan fue el último profeta, hermano? Si después de Juan se iba a levantar el Cristo. ¿Por qué les dijo: no, no soy? ¿Por qué? Si dice la Biblia, hermano, que Juan fue el último profeta. Y luego se levantó pues ¿cuál otro profeta? Es como los apóstoles, hermano. Nosotros estamos leyendo Apocalipsis, ¿verdad? Y dice que desciende la ciudad, hermano. Dice: no, qué chido, hermano, desciende la ciudad del cielo. Y dice que en las puertas, ¿qué están en las puertas escritos? Los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, hermano. Y luego dice que tiene 12 pilares también, y que en los 12 pilares están escritos los 12 nombres de los apóstoles, hermano. ¿Y cuántos apóstoles hubo? Hubo 14 apóstoles. Los 12
que ahorita les están enseñando, ¿verdad? Los niños. Los 12 apóstoles, hermano. ¿Cuáles son los 12 apóstoles? La hormiga Hernández, la hormiga, Alexis Vega. Es que los de la selección sí no lo sabemos. Los 12 apóstoles. Y luego se muere Judas Iscariote y levantan otro apóstol, Matías. Allá en el libro de los Hechos, que Pedro dijo, está bien, vamos a hacer, ¿verdad? Aventar suertes para escoger a un apóstol que suplante a Judas. Y levantaron a Matías, ese es el 13º. Y luego ya después, hermano, 30 años después, se levantó el gran apóstol Pablo, hermano. Y dice que ahí están los 12 nombres, hermano. Yo no creo que vaya a estar escrito el de Judas, ¿o sí? ¿Van a estar los 11? ¿Y uno cree que vaya a estar el de Judas? ¿Tú qué crees, Lalo, que va a estar ahí el de Judas? Y el de Matías menos, a Matías lo levantó el hombre, no lo levantó Dios. A lo mejor va a estar el del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya ve que el otro día, hermano, ahí andan ahorita con lo de los apóstoles, otra vez se está poniendo de moda. Dijo un predicador, ¿y cuál nombre van a borrar para poner el tuyo? ¿Sí? Fíjese, hermano. Entonces, porque Juan el Bautista era el último profeta de oficio. Dígale al que está a su lado, hermano, de oficio. ¿Qué oficio? Pues de oficio de profeta, como Isaías, Jeremías, todos. Juan fue el último profeta que iba a ejercer el oficio de profeta. ¿Sí? El nuevo profeta que se levantaba, hermano, era el profeta no de oficio. Dígale al que está a su lado, no de oficio, sino del Espíritu Santo, hermano. O sea que hoy hay profetas o no hay profetas, hermano. ¿Sí hay profetas o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? El profeta May, ¿cómo se oiría, hermano? El profeta May, 10,000 varos por predicación. Está la profecía, que es diferente, ¿no? Está la profecía o el espíritu de profecía, pero profeta de oficio no. Por eso es que ahí luego uno puede agarrar controversia, hermano. Sí, porque el último profeta fue Juan. Sí. Y el ministerio profético de Jesús es diferente, no es de oficio, sino del Espíritu Santo. Entonces, ahí, hermano, dice, por eso la gente se preguntaba, ¿eres tú el profeta que había de venir? Y ya para más así, hermano, que quede bien claro, ese es el capítulo 6, verso 14, donde dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, hermano. En el capítulo 7, verso 40 también hay una escritura, hermano, donde la gente decía, hermano, acerca de lo que ya Moisés había hablado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta, ¿verdad? ¿Cuál profeta? El que había dicho Moisés. ¿Sí quedó claro eso, hermanos? Fíjese lo que dice el capítulo 26 de Hechos, hermano. Hechos capítulo 26, versículo 27, hermano. ¿Por qué estamos hablando todo esto, hermano? Porque estamos hablando de la fe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando de que desde Moisés, hermano, y desde Abraham ya estaba, hermano, la fe, pero se habló hasta Moisés. ¿Qué dice, hermano? 26, 27 y 28. Cuando estaba Pablo, hermano, preso, ¿verdad? Delante del rey Agripa, dice, ¿cree usted en los profetas? Le hace la pregunta. Aquí ya no vamos a hablar de Moisés, ahora vamos a hablar de los profetas. ¿De cuáles profetas, hermano? De los profetas del Antiguo Testamento, de Isaías, Jeremías. ¿Quién más, hermano? Ageo,
Habacuc, ¿quién más? Joel, Sofonías, Isaías, Zacarías, de esos profetas que también hablaron de él. No nomás Moisés habló de él, pero fíjese lo que dice: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, ¿verdad? Verso 28. Un poco más y me convences de hacerme cristiano, dijo el rey Agripa. Fíjese, hermano. Pablo le dijo: mira, fíjese la actitud de los israelitas que leyeron, fíjese bien, hermano, leyeron a Moisés y Moisés habló de Jesucristo, pero ¿qué hicieron los israelitas? Rechazaron, hermano, dijeron en él. Sabían que iba a venir un Mesías, lo estaban esperando, hermano, pero no lo recibieron. Dijeron: él, tú no. Pero fíjese el rey Agripa, hermano, la diferencia. Porque el rey Agripa sabía de las escrituras, sabía que los profetas hablaban de Jesús, y cuando Pablo lo evangelizó, sabía que se estaba cumpliendo, hermano, lo que los profetas habían dicho, pero dijo: Nel, yo quiero seguir en el cotorreo. El rey Agripa sí entendió. Dígale al que está a su lado, hermano, el rey Agripa sí entendió. Sí. Hasta el mismo Señor, hermano, cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, hermano, dice la Biblia que se oyó, ¿no?, una voz del cielo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y lo sacó del agua, hermano, cuando lo sumergió y lo sacó del agua, bajó, dice ahí, hermano, el relato, el Espíritu Santo como paloma, dice, y reposó sobre él. Y dice, hermano, que salió una voz del cielo que dijo: perdón, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para terminar, hermano, segunda de Crónicas, capítulo 2, capítulo 20, versículo 20. Estos son los escritos de los profetas. Segunda de Crónicas 20:20. Fíjese bien, los escritos de los profetas, ¿acerca de qué? Acerca de la fe. Amén. O de la confianza, hermano. Los escritos de los profetas acerca de la fe. Fíjese lo que dice ahí, hermano. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Ponga atención ahí, hermano. Confíen ¿en quién? Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Acuérdense que una parte de la fe, ¿cuál es? La seguridad, ¿verdad? Ahí les está diciendo: tengan fe en el Señor su Dios y estarán seguros. Y fíjese lo que dice después. ¿Qué dice, hermano? Y confíen en sus profetas y tendrán éxito. Y ahí está el secreto de por qué no nos bendice a veces Dios, hermano, porque no experimentamos esa bendición. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? ¿Qué dijo ahí Josafat? Dice: confíen en Dios y van a estar seguros. Pero si confían en su palabra, van a tener éxito. Ahí necesitamos quitar la palabra profeta, para que no empecemos con el ¿cómo le hacían esos? Porque ¿qué era lo que era? O sea, cuando dice ahí confíen en sus profetas, no quiere decir que confiaran en el hombre, ¿sí? Porque la palabra que hablaba el profeta, ¿de dónde venía? Era de Dios. O sea, lo que está diciendo ahí, hermano, lo que Josafat dijo: si confían en Dios, van a tener seguridad, pero si confían en su palabra,
van a tener éxito. Por eso, hermano, en Josué 1:8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Entonces, cuando venga a la iglesia y escuche el mensaje, confíe en el mensaje, hermano, que se le está predicando, en la palabra. Dígale al que está a su lado: el día que tú confíes en la palabra, ¿qué va a pasar? Vas a tener éxito. Si usted es de los que vienen, a mí se me hace que es puro verbo, nomás te quieren manipular y ya le han de haber platicado al pastor. Está aquí a veces el pastor predicando, uno de los hermanos, mensaje profético, ¿da? Hablando. Mire, la otra vez, ¿hace cuánto predicaste tú, Lalo? Hace 2 semanas, ¿sí? Esta ya va a ser la tercera, ¿da? Este domingo va a ser el tercero. Ya le toca otra vez. Mire, hermano, predicó él, lo íbamos a poner a predicar, pero luego nos hablaron que iban a ir de salida a Guadalajara y pues no, pues me la aviento yo. Y luego ya vino a predicar y yo trato de ser ordenado, hermano. Y entonces haga de cuenta que ya para la siguiente semana ya le tocaba predicar a ti, ¿da, César? Y ya dije yo, no lo voy a poner. Dije, no lo voy a poner. Porque pues cómo va a predicar Lalo y luego César y el pastor, va a decir la gente: oye, ¿el pastor qué? ¿Se tomó vacaciones o qué? Y le voy a decir algo, hermano, si por mí fuera no los pusiera a predicar, porque yo soy el pastor y yo tengo que estar predicando, pero tenemos que discipular también. Y yo dije, no lo voy a poner, que se espere 15 días. Y vino la voz, hermano, del profeta: pon a predicar a César, le toca. Y yo dije, no, yo ya tengo el mensaje. Ya el otro día 2 de la mañana no me podía dormir por estar acá pensando. Y dije, no, pues lo vamos a poner. Y le hablé, ¿sabes qué? Predica. Y ya vio el mensaje. ¿Y se acuerda del mensaje de César o no? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Creciendo espiritualmente, ¿sí, no? O por lo menos así le puse yo, hermano. Luego se me olvida y le pongo lo que quiero. Y el mensaje fue de bendición, ¿sí o no? Y mi esposa me estaba platicando, no, fíjate que me platicó un hermano, que el mensaje y esto y lo otro y acá, y le dije, mira, yo ni lo iba a poner. Imagínese si no lo pongo, hermano, a predicar. Y digo yo porque yo soy el que hago ahí la lista, hermano. O sea, es el Señor el que los pone. Ya le estoy diciendo que es el Señor. Pero haga caso, dígale al que está a su lado, hermano, hay que hacer caso al mensaje. Hay que confiar en la palabra, hermano, que se está. Mire, yo estoy confiando en ellos dos. Cuando yo los pongo a ellos, yo confío en Dios por ellos y también estamos confiando en ellos, que se van a preparar y que van a venir a traer un mensaje que fue, hermano, cocinado, ¿verdad? Que no está crudo, sino que fue cocinado y está listo para servirse. Entonces, ahí dice, hermano, ahí dice eso, ¿sí? Por eso, ¿y quién es la palabra de Dios? Es Jesús. Está diciendo exactamente lo mismo, o sea, confíen. ¿Por qué? Porque los profetas, ¿de quién hablaron? Hablaron de Cristo, hermano. Mire, el libro de Isaías, póngase de pie, hermano. El libro de Isaías es conocido como el Evangelio de Isaías. Literalmente, hermano, el libro de Isaías es el Evangelio de Cristo, hermano. Literalmente. Y más, hermano, el capítulo 53 de Isaías. Usted ha leído el capítulo 53 de Isaías. Imagínese, hermano, en el capítulo 53 de Isaías se habla de los padecimientos del siervo, hermano. Los padecimientos del siervo. Y ahí dice, hermano, mas él herido fue por nuestras rebeliones, o molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
cayó sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Imagínese, hermano, cuando iban llevando al Señor, hermano, a la crucifixión. ¿Qué estaba en la cabeza, hermano, de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los que conocían, hermano, la palabra y la estaban literalmente viendo? Estaban viendo el cumplimiento, hermano, estaban viendo el cumplimiento de la profecía del libro de Isaías, capítulo 53. Y un judío dijo: no, el capítulo 53 habla de Israel. Una vez me dijo un judío a mí: no, es que el capítulo de 53 es la nación de Israel. Le digo: no puede ser la nación de Israel. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nunca va a ser destruido Israel. Israel no va a ser sacrificado. ¿O sí? No. Israel va a ser salvada por el Señor, hermano, al igual que tú y que yo. Entonces, ahí está, hermano. Dígale al que está a su lado: cree en la palabra, hermano. Ya si un día se sube el pastor, hermano, y le dice: abra el libro del Mormón, hermano, ya es otra cosa, ¿verdad? O abra la Biblia satánica. Hermanos, ¿cuántos bajaron la Biblia satánica que les mandé? Eso ya es otra cosa. Ya si le dicen: hermano, para la próxima Santa Cena, ¿qué quieren? ¿Tequila, coñac o brandy? Ya eso ya es otra cosa. Ahí sí dígale al que está a su lado: ahí sí no crea, hermano. O que le digo: oiga, échele ganas, porque cuando se muera Dios le va a dar un planeta con 7 mujeres. Ese ya es otra cosa. Si con una no te la acabas, hermano. Es más, contigo mismo no te la acabas. ¿Sí o no, hermano? Contigo mismo, que hay días que pareces mujer. No sé cómo me siento. No sé cómo me siento raro. ¿Sí te han dicho así o no? ¿A ti no te han dicho así, Lalo? Esta generación. No sé cómo me siento. El otro día me decía uno: no sé cómo me siento. Y venía una ruta, hermano. Casi le provoco un accidente, hermano. ¿Cómo que no sé cómo me siento? ¿Cómo que me siento raro, hermano? ¿Verdad que no? ¿O sí? Ya, hermano, porque si no, no me van a dejar subir el video. Ahí van a decir que vamos a orar y continuamos, si el Señor lo permite, el domingo, hermano. Amén. Entonces, la base, hermano, o la conclusión de hoy es que caminando por fe, ¿verdad? Que debemos caminar, ¿verdad? Creyendo en Dios, pero también creyendo en su palabra, hermano. Y Jesús es la palabra viva, hermano. Creyendo en su palabra, hermano. No puede caminar por fe sin creer en la palabra, hermano, lo que está ahí. Que cuando ande pasando, hermano, tentaciones y ande como burro en primavera o no sé, hermano, ahí está Santiago 1:12, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Dígale al que está a su lado: creer en su palabra, hermano. Y no andar: ¡y no me la acabo! Se pone la cosa dura. ¿De qué se trata? Esto se me hace que no es de Dios. No, hermano. Creer en su palabra. Ayúdeme a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitiste estar en este lugar. Guarda, Señor, el mensaje, como dice tu palabra, ayúdanos a hacerlo, que no seamos, Padre, oidores olvidadizos, pero que seamos hacedores de tu palabra, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, te damos gracias, y su pueblo dice: amén.